Y me gustaría compartir una palabra que a mí personalmente me gusta mucho, más que me gusta, me habla, ¿no? A veces la palabra no nos gusta mucho, pero nos habla igual. Y seguramente es algo muy conocido por ustedes, es una historia muy conocida, es una historia de Jesús, pero que en este tiempo a mí me gustaría compartirla de parte de Dios, porque es algo que yo siempre me pregunté, ¿no? Me gustó porque el Tino estaba ahí. El Tino se ve que oró porque estaba conectadísimo, y me encantó porque él nos animó ahí a adorar, a buscar al Señor, a agradecerle. Y eso es genial, en todo momento creo que tenemos que hacerlo, más allá de la circunstancia. Pero yo en un tiempo atrás, o sea, siendo cristiano, ¿no? Habiendo creído, me pregunté de verdad, muy seguido, ¿por qué tenía que adorar a Jesús? ¿O cuál era el motivo por el cual yo tenía que adorarlo? Y no encontré una respuesta en concreto durante mucho tiempo, porque no tenía bien claro cómo era este asunto. Pero bueno, ante esta duda, lo primero que hice fue acudir a la Biblia, ¿no? Que era el lugar donde seguramente iba a encontrar la respuesta. Y bueno, efectivamente fue así, pero fue un tiempo largo donde yo fui descubriendo las respuestas. No es que la respuesta vino de repente y cambió mi vida, sino que es una constante, ¿no? Y tiene que ver esto justamente con lo que Tino nos venía diciendo desde el inicio de la reunión, que es la adoración, ¿sí? Que seguramente es un tema muy, muy amplio, podemos decir muchas cosas de la adoración, y yo sé que muchos de ustedes saben mucho de la adoración al Señor, ¿no? Pero hoy me gustaría compartir un aspecto que a mí me sirvió mucho para mi vida cotidiana, ¿sí? De la adoración, y está en la Biblia. Y a ver, quiero que levante la mano. ¿Quién se acuerda de la historia de la mujer que derrama perfume sobre Jesús? ¿No? A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda de esa historia? Levante. Y téngala ahí levantada. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? La historia de la mujer que derrama perfume sobre Jesús. Bien. Esta historia yo la conté hace un tiempo atrás, también tuve la oportunidad de estar predicando y conté una historia. La historia de la mujer pecadora, ¿se acuerdan? Una mujer que tenía fama de pecadora, entonces se entera que Jesús estaba comiendo, o estaba en la casa del fariseo, ¿no? Y cuando se entera de eso, ella va, se mete y se tira a los pies de Jesús y derrama perfume y con sus lágrimas le lava los pies al Señor. Y enseguida los que estaban ahí lo empezaron a mirar a Jesús y le decían, si este supiera quién es la que lo está lavando los pies, no, ¿cómo era que le dijo? Si este fuera profeta, sabría quién es, le dijo, ¿no? La que le está lavando los pies, una pecadora. Eso pensaban para adentro los que estaban en esa mesa. Y Jesús, sabiendo lo que pensaba, les cuenta la historia de los deudores, uno que debía mucho, uno que debía poco, y el que amó poco es el que se le perdonó poco, y el que amó mucho es el que se le perdonó mucho, ¿no? Y la conclusión era que esa mujer estaba amando a ese nivel porque a ella mucho se le había perdonado. Y bueno, después de yo contar esa historia, se me vino a la mente algunos aspectos de esa historia que yo no los tenía en cuenta. Entonces me puse a investigar más en la Biblia y resulta que quizás ustedes después me pueden corregir, ¿no? en lo que voy a enseñar hoy. Pero resulta que hay otra historia de una mujer, ¿sí? Que derrama perfume sobre los pies de Jesús, que no es esta que les acabo de decir. Pero lo peculiar de esto es que las dos mujeres hacen lo mismo, ¿no? Con Jesús. Derraman cierto perfume costoso sobre el Señor y lo adoran. Y a mí me llamó la atención mucho eso. Entonces me puse a investigar específicamente sobre esta historia y quiero que la vayamos a leer ahora. Vamos a buscar en el libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 14.
Y Cele, ¿vos no me podés conseguir un poquito de agua? ¿Ahora? Marcos capítulo 14. ¿Bien? ¿La tienen? Versículo 3. Y voy a comenzar a leer. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Gracias. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado de los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Amén. Bueno, es una historia muy clara, muy hermosa, y como cada historia que a mí me gusta contar de Jesús, yo siempre la trato de desarmar para ver bien qué estaba sucediendo en ese momento. Y esta es la historia que a mí me ayudó mucho a descubrir cómo vivir en mi vida cotidiana adorando y los motivos del por qué adorar a Jesús. ¿Bien? Así que yo te quiero compartir esta palabra de parte de Dios por si vos estás en un momento estancado, o si estás con preguntas al Señor, si estás desorientado, si estás desanimado, o también si estás gozoso y estás alegre y Dios te está llamando. Me gustaría compartirte esta palabra para que vos encuentres respuestas y puedas ir más decidido a lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces la historia comienza diciendo que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Bien? La otra historia que yo les había mencionado hoy decía que Jesús estaba con un fariseo. Por lo tanto ya no es la misma historia. Cambia un poco, ¿no? Y sentado a la mesa, Jesús, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Tremendo. Pero quiero que hagamos una oración. Antes de seguir, vamos a hacer una oración. Cerrar los ojos si querés ahí en tu lugar. Señor, queremos entregarte este tiempo de palabra, donde vos le vas a hablar a tu iglesia, donde vos nos vas a ministrar, Señor. Ayúdanos a entender de corazón, Señor, lo que vos querés decirnos. Ayúdanos a captar lo que vos estás trayendo. Que no sea una palabra que sale de mí, sino que sea una palabra que sale de ti, Señor, a través de mí. Y que en este tiempo, en conjunto con la música y con toda la congregación, que podamos darte de verdad nuestra más sincera alabanza a ti, Señor Jesús. Nuestra más sincera adoración. Ayúdanos a estar en este momento completamente entregados a ti, para que se cumpla tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, estaba Jesús sentado junto a Simón, ¿bien? El leproso. En otra versión dice que estaba sentado junto a Simón, el que era leproso, dice en otra traducción, ¿no? Yo no investigué mucho sobre estos detalles, pero sí me gustaría mencionarlos para que ustedes vayan teniendo idea de lo que estaba pasando. En el libro de Juan, esta misma historia dice que en esa mesa, ¿saben quién estaba? Estaba Lázaro en esa mesa. Lázaro, el que había sido resucitado por Jesús. O sea, no era una mesa tan normal, ¿no? Era una mesa como media extrema, diría, ¿no? Era una mesa con gente muy conectada ahí con lo que Dios quería hacer. Y entonces, mientras estaban ahí sentados,
una mujer. Este evangelio, el evangelio de Marcos, dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Pero en el evangelio de Juan dice que esta mujer era María, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan de María y de Marta? Capaz que muchos se acuerdan de la prédica que hizo Lucas, ¿no? De Marta y María. Una parte muy graciosa, pero bueno, no la puedo repetir. Bueno, esta mujer, María, esa María era. Bien, no era una mujer desconocida, o como la historia que les dije hoy, una mujer que tenía fama de pecadora, ¿no? Esta era otra mujer. Y después dice que esta mujer estaba con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Bien, un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y yo me puse a investigar un poquito qué era esto de un vaso o un frasco de alabastro con perfume de nardo. Y resulta que el alabastro es un material, ¿sí? Es un material costoso. En aquel tiempo, sobre todo, era muy costoso porque el alabastro no se conseguía. El alabastro, para explicárselos mejor, es como una especie de yeso, ¿sí? Pero más cristalino, muy raro. Nunca lo vi en mi vida, obviamente lo investigué. Y se usaba ese material para poner el perfume adentro. Bien. Pero resulta que este material era muy costoso porque no se conseguía en Israel. De alguna manera se importaba. Entonces tenía mucho más valor. Entonces ya el frasco solo ya era caro, ¿sí? Y dice que adentro de este frasco había perfume de nardo puro. Y el nardo también es una planta la cual se usaba para hacer perfume, ¿no? O para hacer, ¿cómo se dice? Esencias, eso, ahí está. Y dice que no era un perfume mezclado con otro o medio aguado, dice que era puro, ¿no? ¿Alguna vez vieron o sintieron el olor de un perfume puro? ¿De un perfume real? Creo que estamos más acostumbrados al perfume trucho que cuando olemos uno real, ¿viste? Yo una vez olí uno real y me puse, sentí el aroma, disculpen, sentí el aroma de un perfume real y me lo puse y creo que me quedó por 2 semanas fácil, de lo potente, literal, de lo potente que era, ni me bañé, nada, mentira. No, pero era muy potente, era incomparable con un perfume trucho, incluso un perfume trucho de buena calidad. Creo que a los 2 o 3 días se le iba todo el aroma a la ropa, ¿no? Entonces ahí, ese es otro detalle que a mí me gustó destacar, que este era un perfume puro, no era un perfume truchito de la salada, ¿no? Era un perfumazo. Y bueno, acá viene algo loco que hace la mujer, y a mí me llama la atención que mucha gente hace cosas locas, ¿no? Por Jesús en la Biblia. Y esta mujer dice que quiebra el vaso de alabastro, ¿no? Y el perfume se lo derrama sobre su cabeza. O sea, estaba Jesús sentado, ¿no? Partió porque el material es como un yeso. Entonces el yeso se parte, ¿bien? Y este material era como el yeso, pero un poco más frágil. Entonces dice que le parte el frasco, o sea, ni siquiera lo destapó, ¿no? Lo parte ahí y, como un huevo, ¿no? Arriba de la cabeza de Jesús. O sea, estaba Jesús sentado ahí. Y le tira el perfume en la cabeza, o sea, es muy extraño, ¿no? Vos imaginate, Gaby, que estás sentado en tu casa, ¿no? Y de repente entra no sé, Ramona, con un frasco de perfume ahí de alabastro, y te lo tira en la cabeza. De la nada, sin aviso, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿what? Te quedás como, no sé, no entendés nada. Pero pasa eso, porque dice que ella quiebra el vaso y se lo derrama sobre la cabeza. Y después este mismo versículo en el libro de Juan dice que el costo de este perfume era como de un sueldo de 1 año, de trabajo de 1 año, ¿no? Entonces yo hice un cálculo así medio, así nomás, pero ponete que no sé, ¿cuánto puede ser un sueldo básico hoy en un trabajo? A ver los de artículos si revelan ahí el secreto. Nah. 20.000, 30 a la perinola.
A ver, necesito uno que agarre el celular. Uno solo con el celular. ¿No tenés celular? 360.000 pesos al año, ¿no? Acá en el Evangelio de Juan, después ustedes lo pueden leer, en el Evangelio de Juan dice que era un perfume que costaba cerquita, de un sueldo anual de aquella época. Y bueno, ahí lo dijo Romy al cálculo, ¿no? Suponete que era un poco menos, qué sé yo, 300.000 pesos. Bueno, vamos a darle un poquito menos, ponerle al sueldo, ¿no? ¿Qué? 250.000 pesos. Sigue siendo extremadamente caro, ¿no? Y eso está buenísimo porque nos está diciendo mucho esta historia acerca de lo que está pasando acá. Pero yo seguí investigando, no me quedé. Y también en otro evangelio dice la cantidad de perfume que había. Y vamos a suponer que este perfume salía a 300.000 pesos. ¿Saben cuánto perfume le derramó ella en la cabeza? Medio litro, dice uno de los evangelios. El equivalente a medio litro, o sea, medio litrito, ¿sí? Fíjense cuánto les queda de aceite después en la alacena, medio litro. O leche, o vinagre, lo que sea, medio litro. O sea, nada, 300.000 pesos. Que levante la mano quién estaría dispuesto a comprar un perfume de 300.000 pesos y rompérselo ahí sobre la cabeza de Jesús y que se lo lleve puesto. Levante la mano, ¿no? 300.000 pesos. De última, si yo se lo compraría, no se lo rompo en el ancho, no se lo doy así en la mano y tomás, llévatelo, te lo re... Pero no, esta mujer hizo una locura. Otra de las tantas locuras que muchos hicieron por Jesús. Ella le rompe el perfume y se lo derrama en su cabeza. Y después el versículo 4, fíjense, lean bien, dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y yo si hubiera estado ahí, le hubiera respondido, nada. Si hubiera estado ahí, le hubiera preguntado lo mismo. ¿Qué locura está haciendo? 300.000 pesos de un perfume desperdiciados en la cabeza de Jesús. Es lo que decían. Lo tremendo que acá en el versículo 4 dice que hubo algunos que se enojaron. Pero en el Evangelio de Juan dice que esos algunos, Luca y Cari, bienvenidos, dice que esos algunos eran sus discípulos. Bien, ya no era gente extraña, eran sus discípulos. ¿Ven cómo va la historia cobrando otro sentido, otro color? Y después en otro evangelio dice que la pregunta esta, ¿quién la hizo? Judas, ¿no? ¿Por qué? Porque él era el que estaba encargado de la tesorería, digamos una especie de Romy. Entonces dijo esto, ¿por qué? Porque vio el valor de ese perfume. Dijo, no, con este perfume, si lo hubiera tenido yo, hubiera sustraído un poco, ¿no? Y nadie se hubiera dado cuenta. Entonces Judas decía, no, si lo hubiéramos vendido y si le hubiéramos dado a los pobres el dinero, hubiéramos ayudado, ¿no? Y sin detenerme tampoco en esta parte, yo también me veo en ese lugar de Judas, ¿no? Diciendo, cuando alguno de ustedes hace alguna locura por Jesús y gasta un dineral por algo que ustedes creen que está bien para Jesús, y uno dice, no, pero con ese dinero pudimos haber ayudado, no sé, a los que pasan hambre en el barrio 80, ¿no? Pero si la intención de esa persona es correcta con Dios, ¿cómo vamos a cuestionar eso? ¿No? Como estaba pasando con esta mujer. Entonces, cuando pasa esto, Jesús se mete en el medio y dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, Jesús ya estaba ahí nomás de ir a la cruz y de morir por nosotros. Y dice, esta mujer ha hecho, en el versículo 8, lo que podía,
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Entonces resulta que esta mujer no simplemente hizo algo que ella lo hizo por adoración, sino que Jesús termina revelando que ella estaba ungiendo su cuerpo, ¿no? Qué importante, qué privilegio, esta mujer ungió el cuerpo de Jesús, una sola. En un momento así único de adoración se metió y ungió el cuerpo de Jesús, y Jesús termina diciendo que lo estaba haciendo para un momento único, para nosotros es un momento único lo que Jesús hizo después, su sepultura, su muerte. Bien, y esta mujer lo ungió. Entonces yo quiero preguntarte lo que hoy me preguntaba, ¿no? Lo que hoy yo te decía. ¿Por qué tengo que adorar a Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual yo debería estar adorando a Jesús? Y una vez descubierto ese motivo, ¿cómo puedo hacer para estar adorando constantemente en mi vida cotidiana, día a día, en cada circunstancia? Estuve leyendo también un poco antes de esta historia y resulta que no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero antes de que María haga esta obra, ¿no?, de ungir a Jesús, había sucedido lo que tanto conocemos con Lázaro. Bien, Jesús había resucitado a Lázaro. Y María fue una de las que cuando se encontró con Jesús, le dijo: Señor, si hubieras llegado a tiempo, ¿no?, si hubieras venido un poco antes, Lázaro estaría vivo. Esa María. Pero también es esa María que cuando estaba con Jesús se sentaba a escucharlo y no importaba más nada, ella recibía su palabra. Y quizás en una forma de agradecimiento o en una forma de sentirse en deuda, María, por lo que Jesús había hecho por Lázaro, su hermano, María entra con este gesto de adoración, con este perfume tan caro, y en forma de agradecimiento, quizás, no, estoy dando una suposición, en forma de agradecimiento por haber resucitado a su hermano y haberlo sacado de la muerte, ella derrama un perfume muy costoso que nadie hubiera hecho jamás. Ella hizo una obra de adoración que quizás nadie hubiera pensado hacer. Y entonces yo me puse a pensar en esto y decía, entonces María tenía un motivo real, ¿no?, por el cual adorar a Jesús y por el cual hacer esa semejante locura que fue derramar ese perfume tan costoso. Aparte de lo mucho que habrá hecho seguramente María por Jesús, ella hizo algo único, que fue este derramamiento de perfume. Y yo decía por dentro, entonces María encontró un motivo. Yo quiero también encontrar un motivo. ¿Cuántos quieren encontrar motivo del por cual Jesús se lleve toda la adoración, ¿no? ¿A cuánto les gustaría ser María? Esta María que hace una obra extrema, que ahora les voy a decir algo que a mí me vuela la cabeza. ¿A cuánto les gustaría? A mí me gustaría continuamente, después de haber leído esta historia hace un tiempo atrás, me gustaría ser como María, dándole al Señor mi adoración. Y no importa lo que haya hecho o lo que hará, yo quiero darle al Señor mi adoración a un nivel donde la gente puede decirme, este chabón está loco, mirá lo que acaba de hacer. Y eso es lo que yo te quiero decir. Si vos querés llegar a adorar a Jesús y cada día te preguntás y buscás de qué manera podés darle sentido a tu vida y cómo adorar a Jesús, hay algo que Jesús hizo por lo cual sí se merece nuestra adoración y necesitamos recordarlo hoy y todos los días. Bien. Y eso que hizo Jesús es suficiente para hacer lo que hizo María y hacer mucho más de lo que María hizo. Y quiero que vayamos a leer, ahora sí, todos con la Biblia otra vez, Romanos, capítulo 4.
versículo 25. Me gustaría que alguien lo pueda leer. El primero que lo tenga, que lo pueda leer en voz fuerte. Es cortísimo. Gallo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien. El cual, Jesús, el cual fue entregado. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones, es decir, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, no fue entregado por sus transgresiones. El texto es claro y yo sé que esta parte de la historia la conocen muy bien, pero necesitamos recordar lo que Él hizo para adorar, ¿sí? Fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, que Él se puso en un lugar que no le correspondía, nos correspondía a nosotros. Entonces Él muere por nuestras transgresiones. Y esa muerte paga el precio, ¿sí? Esa muerte paga el precio que nosotros debíamos. La deuda era en contra nuestra, no era en contra de Jesús. Nosotros debíamos morir por el pecado. Pero Jesús es capaz de morir por nosotros. Sé que está muy claro esa parte y sé que siempre lo hablamos y sé que siempre lo podemos recordar. Pero el versículo no termina ahí. Necesito que leas el segundo punto de ese versículo, Gallo. Fuerte. Fue entregado por nuestras transgresiones. Y ahí viene la segunda parte asombrosa, ¿no? Resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué es esto? ¿No? Resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es esto? Significa que Él resucitó y al resucitar nos declara inocentes, ¿sí? Eso es justificar. Nos justificó. Nos declaró justos delante de Dios. Entonces ahí en un segundo yo creo que mires tu vida y mires solamente el día de hoy y decime cuánta justicia hiciste hoy, ¿no? Cuántas cosas geniales hiciste hoy. Y también analizá cuántos errores cometiste y cuántos pecados en un día, ¿no? Cuántas fallas, cuántas oportunidades de hacer el bien tuviste y no lo hiciste. Cuántas oportunidades de obedecer a Dios y no lo hiciste. Entonces hay un contraste muy grande entre lo que nosotros somos y hacemos y lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó. Lo leyó Gallo recién. Resucitó para nuestra justificación. Es decir, que si yo te miro ahora, Fede, y a cualquiera que mira acá, por lo que dice la Biblia, si vos creíste en Jesús, yo veo una persona inocente de pecado, una persona justa, una persona perfecta, intachable, sin mancha. Y es impresionante, porque seguramente, como dije recién, vos mirarás tu vida y decís, no, yo inocente, con la cantidad de cosas que hago, con la cantidad de veces que me equivoco, con la cantidad de errores que cometo. Pero bueno, este es el poder de la cruz. Y me encanta decir, este es el poder de la cruz. ¿De qué sirve la cruz? De esto, que nos hace inocentes, ¿sí? Que nos hace libres del pecado a través de la fe en Jesús. Y no me quiero ir más en estos versículos porque son muy claros. Muere por nuestros pecados y resucita para hacernos inocentes a través de la fe. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿esto no es suficiente para que vos adores como lo hizo María? Y vuelvo a la analogía que hice hoy. Quizás María estaba tan agradecida de que Jesús había resucitado a Lázaro, lo había sacado de la muerte, lo había librado de la muerte, que le agradeció en adoración. Y quizás este sea el momento para que vos también seas agradecido por la libertad que Él te dio y porque te libró de la muerte. Amén. Te libró del pecado, te hizo inocente, y quizás eso sea el motivo suficiente para que Jesús se lleve una adoración tan grande como la de esta mujer que derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús.
Bien, yo creo que ese es el motivo mayor por el cual Jesús se merece que yo le adore como adoró esa mujer. Y quiero darte 3 motivos por los cuales nosotros, a través de esta historia, deberíamos enfocarnos en adorar a Jesús. ¿Sí? Y el primer motivo lo acabo de decir. Él murió y resucitó para declarar inocencia en nosotros. Nos libró. Es una locura, pero Él nos separó del pecado. Gracias a Jesús. La Biblia dice que Dios condenó el pecado en el cuerpo de Jesús, en Romanos 8. Dios condenó el pecado, ¿sí?, en el cuerpo de Jesús. Y la muerte de Jesús decreta esto, que ya no hay más pecado en aquel que cree. ¿Bien? Y ese es el primer motivo. Y el segundo motivo por el cual podríamos adorar a Jesús en esta magnitud, ¿no?, cómo lo hizo esta mujer, es para impactar el mundo. Y les voy a leer algo que es impresionante. Para mí es impresionante y está en los versículos que acabamos de leer. Nuestra adoración, cuando nosotros adoramos a Jesús, lo hacemos para que el mundo lo conozca. Entonces, el primer motivo, acordate, lo adoramos porque Él murió y resucitó por nosotros. El segundo motivo, lo adoramos para impactar el mundo. Y fíjense lo que dice el versículo 9 de esta historia, de Marcos 14. Marcos 14:9 dice: de cierto les digo que a donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de mí. No, para memoria de ella. ¿Vieron lo que dijo? La historia de esta mujer hasta el día de hoy sigue impactando a las personas. Es decir, su nivel de adoración fue tan extremo, tan loco, tan... no tengo palabras para decirlo. Fue tan alto su nivel de adoración que su historia se conoce por lo que ella hizo. Fíjense lo que dice. Se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No dice para memoria de mí. Es impresionante, a mí me resulta impactante. Y es la verdad, hasta el día de hoy contamos esta historia y nos acordamos de lo que hizo esta mujer por Jesús. Y hasta Jesús se pone en un lugar secundario, porque Él dice que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se va a contar lo que esta mujer hizo para que la recuerden, ¿no? Y yo digo, zarpado, tremendo, hermoso. Yo quiero, con un corazón sincero, que el mundo me recuerde, si algún día me quiere recordar, por mi adoración a Jesús, ¿sí? Ojalá Dios me dé el privilegio, y es mi deseo, y ojalá que ustedes también tengan ese deseo, de que su adoración, de que el nivel de su adoración sea tan alto, sea tan extremo, que el mundo los conozca por cómo adoran a Jesús. ¿Se imaginan ese nivel de adoración? Que el mundo diga: a ese lo conocemos por cómo adoró al Señor. Que no conozcan nada más de mi vida, que no conozcan ni mis diseños, saben que soy diseñador, que no conozcan ni mis canciones, que me conozcan por el nivel de adoración que le doy al Señor. Y quiero darte ese segundo desafío, que tu nivel de adoración a Jesús sea tan alto que la gente, cuando vos no estés, te recuerde por cómo adoraste al Señor, no por lo que hiciste, no por lo que viviste, no por lo que tuviste, sino por cómo adoraste a Jesús. Bien. Y yo sé que esta historia ha impactado miles de personas. Han venido al Evangelio, han venido a Jesús por lo que esta mujer ha hecho. Bien. Y esta oportunidad de adorar a Jesús tan alto que muchos puedan conocerle a través de tu adoración. Amén. Y el tercer punto
Y el último, y creo que me fui en tiempo, lo hice muy rápido, pero vamos a terminar. Ojalá que lo que diga esté en lo cierto. Cualquier cosa, Andrés, después me castigás. Pero miren lo que hace nuestra adoración. Tercer punto. Nuestra adoración unge el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Esta mujer no ungió simplemente con un perfume a Jesús. ¿Sí? Ella lo llenó de su adoración. No importa el perfume. ¿Qué importa el perfume? Lo que importa fue la adoración que ella tuvo a través de eso, ¿no? Y Jesús dijo, ¿por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? ¿Por qué la critican? Déjenla, dice, porque ha hecho una buena obra a través de esta adoración. Ungió mi cuerpo, dice. Ungió mi cuerpo, ¿para qué? ¿Para qué lo ungió? Para la sepultura. Y me atrevo a decir esto de parte de Dios, que así como María, que ungió el cuerpo de Jesús para su sepultura, y después de esa sepultura Jesús resucita, nosotros ungimos con nuestra adoración el cuerpo de Jesús hasta que Él venga. Es decir, que tu adoración está consagrando, santificando, preparando el cuerpo de Jesús también hasta que Él venga. Entonces, si vos no adorás al Señor, más allá del canto, más allá de la adoración, de la alabanza, más allá de, no sé, de lo que quieras hacer para adorar, si vos no adorás a Jesús, la única que va a salir perjudicada acá es la iglesia, porque tu adoración unge el cuerpo de Jesús. Lo dijo Jesús ahí. Ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Pero ahora sabemos que Jesús no va a volver a morir. Y su iglesia sigue estando acá y nosotros seguimos adorando. Entonces, ¿para qué adoramos también? Para ungir la iglesia, para consagrarla, para santificarla. El Tino dijo desde el principio hoy, vamos a adorar al Señor. Que el Señor se lleve nuestra adoración. No importa más nada. Él tiene que ser adorado. Y la adoración la hacemos todos, cada uno de nosotros. Y si vos te reservás tu adoración, la iglesia va a no recibir un aspecto de tu adoración. Entonces va a estar menos preparada para cuando Jesús venga. Por eso es importante que adores. Y te quiero decir algo más con esto de la adoración y por qué tenés que adorar y cómo adorar. La mujer viene con un frasco, dice que ella viene con un frasco de alabastro muy caro, como dijimos al principio, y dice que quiebra el frasco, violentamente lo quiebra, y el perfume cae sobre la cabeza de Jesús. Y quiero decirte esto, ella no dosificó el perfume, ella no dosificó la adoración, ella no vino con un ps, ps, y le empezó a rociar. Bien, ella lo dejó todo, entero, íntegro. Y yo te quiero preguntar, ¿vos estás dosificando tu adoración al Señor? ¿Se la estás dando de a poquito? ¿O te estás entregando? David dijo, no daré al Señor un sacrificio que nada me cueste. ¿Te está costando adorar a Jesús? Porque a esta mujer le salió muy cara la adoración. Pero ella, cuando lo vio a Jesús, como dije recién, no se puso a dosificar el perfume y a darle de a poquito, Señor, te adoro, y le perfumó, ¿no? Ella derrama completamente en un segundo, en un momento, derrama todo el perfume ahí. Y como dije recién, acá lo importante no es el perfume, acá lo importante es la adoración que ella estaba haciendo. Y es lo que yo te quiero desafiar, porque es el desafío que yo tengo también. Adorar a Jesús. Lo adoramos por lo que Él hizo. Él resucitó, Él murió y resucitó. Lo adoramos para impactar el mundo. Nuestra adoración tiene que ser tan hermosa al Señor, tan grande, que alguien tiene que ser impactado por esa adoración. Y lo adoramos
para consagrar la iglesia, para cuidar el cuerpo de Cristo, para preparar el cuerpo de Cristo, porque Dios, el Señor, va a venir a buscar. ¿A quién va a venir a buscar? A su iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia llena de pecado? ¿Una iglesia manchada? ¿Una iglesia sucia? ¿Una iglesia que no adora? No, Él va a venir a buscar una iglesia perfecta, sin mancha, dice. Y la adoración que nosotros le demos al Señor va a preparar a la iglesia, ¿sí? Por eso es importante adorar. ¿Cómo vas a adorar? Es muy fácil. Si te preguntás cómo adorar, haz lo que esta mujer hizo. No te reserves nada, nada es tuyo. Ese perfume no era de ella. Se lo entregó, lo partió y se lo dio todo. Y Jesús se quedó con todo el perfume, con toda la adoración. ¿Vos te estás quedando con algo que le corresponde al Señor en tu adoración? ¿Te estás reservando algo? ¿Le estás dosificando la adoración a Jesús? ¿Le estás dando de a poquito? Si querés avanzar en los propósitos de Dios, yo te animo a que rompas el frasco de perfume y le des toda, completamente, de un segundo a otro, toda tu adoración al Señor. Y yo en esta tarde, ya en esta noche, si estás de acuerdo, yo creo que puedas ponerte de pie y que podamos orar al Señor. Pero yo quiero hacer un llamado, como dije recién, a aquellos que están cansados de adorar a Jesús dosificando el perfume, dosificando la adoración. Están cansados de darle de a poquito y quieren dárselo todo, quieren romper el frasco como hizo esta mujer. A esos yo quiero llamar de parte de Dios, ¿sí? No hace falta que pasen acá adelante, se van a quedar ahí seguramente, pero si en tu corazón querés romper ese frasco y darle tu adoración al Señor para que Él haga algo en tu vida y seas como esta mujer que impactó. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y comiences a adorar.